Buenos días, hermanas, hermanos. Estamos transmitiendo la Cena del Señor. Es una reunión esencial para el pueblo de Dios. Es una actividad esencial para el pueblo de Dios. Porque necesitamos de la comunión los unos con los otros, necesitamos reunirnos para hacer memoria de nuestro amado Salvador, Cristo Jesús. Y ese es el motivo que nos reúne, hacer memoria de nuestro amado Salvador. Y aún en tiempo de pandemia podemos reunirnos. Acá hay familias, hay matrimonios y queremos de esta manera comenzar nuestro culto dominical, porque nos reunimos el primer día de la semana para hacer memoria de nuestro Señor. Quisiera, a modo de introducción, la palabra de Dios en Juan, capítulo 6, versículo 33, porque hablamos de necesidad, hablamos de esencialidad y hablamos de alimento. El alimento es esencial, ¿verdad? No podemos postergar el alimento. Uno puede postergar por algunos días, pero no para toda la vida. Y estas son palabras de Cristo, de nuestro amado Salvador, diciéndolo en un momento donde luego de hacer ese milagro de los 5.000, el Señor le habla a aquellos seguidores. Y realmente el Señor tiene palabras realmente para nuestro modo de pensar un poco duras. Pero continuando con su discurso, con su enseñanza, el Señor dice estas palabras. En realidad le pregunta, el versículo 33 dice, porque el pan de Dios, Juan 6, 33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Porque solo Cristo, solo Jesús, puede llenar el vacío espiritual de todo ser humano. Y nosotros disfrutamos de esa bendición de Dios. Vamos a orar al Señor y vamos a cantar después el himno 248. Y tienen libertad, hermanos queridos, para acercarse y pedir un himno y orar también. Oremos. Señor, gracias porque podemos reunirnos una vez más, así en forma presencial. Con esta distancia que nos piden los protocolos. Rogamos, Padre querido, que podamos disfrutar sin ningún tipo de tensión de este tiempo, que podamos estar, nuestra mente y nuestro corazón, concentrados en la persona bendita de Cristo, para hacer memoria de Él, lo que Él es, lo que Él ha sido, lo que Él es y lo que Él será. Pero lo que Él es para nosotros también. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido a cada uno de nosotros. Y Él es nuestro Señor y es nuestro Salvador. Por eso, Padre querido, queremos en esta mañana, cada uno de tus hijos, hacer memoria de tu persona bendita y al hacerlo también ser movidos a que podamos inclinarnos ante tu majestad y gloria y poder adorarte. Y hacerlo como nuestro deseo y es tu deseo, Padre, en espíritu y en verdad. Así queremos hacerlo en el nombre del Señor Jesús. Amén. El himno 248. Cual mirra fragante que exhala en redor, su rico perfume, suavísimo olor. Tu nombre, oh mi amado, en mi corazón, infunde alegría y satisfacción. 248, ¿vamos a cantarlo? Su rico perfume
Oremos, hermanos. Padre, Señor bendito que estás en los cielos, gracias, Señor, te damos porque nos permites un nuevo día, Señor, venir, Señor, hasta tu casa, Señor, a reunirnos entre hermanos, Señor, para adorarte, Señor, y recordar, Señor, todo lo que tú hiciste por nosotros, Señor, todo lo que necesitábamos que alguien hiciera, Señor, tú lo hiciste por nosotros porque nosotros no lo podíamos hacer por nosotros mismos, Señor. Gracias porque nos reconciliaste con el Padre, Señor. Te pedimos, Señor, que en estos momentos, Señor, de dificultad, Señor, esas personas que no pueden venir porque el gobierno mismo lo impide, porque corren riesgo de contagiarse, Señor, te pedimos, Señor, que en sus casas, Señor, ahora que están mirando, Señor, como nosotros estamos acá, Señor, que estén acompañados, Señor, con tu presencia, Señor, sintiéndose acompañados por nuestras oraciones, Señor, y te pedimos que también participen, Señor, de esta reunión, Señor. Te agradecemos, Señor, porque nos permite, Señor, reunirnos, Señor, y poder entrar en tu presencia con libertad, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacerlo con respeto, Señor, y con todo lo que se merece, Señor, el estar en tu presencia, Señor. Lugar al que no merecíamos estar, tú nos llamas a que estemos porque sabes que necesitamos de tu persona, Señor. Gracias, Señor, por todo, Señor, y te pedimos que nos ayudes a adorarte y a honrarte, Señor, como tú lo mereces. Gracias por todo y lo hacemos en el nombre de tu Hijo amado, Señor Jesús. Amén. Amén. Buen día, hermano. Bueno, buen día. Oremos. Señor, te damos gracias una vez más, Señor, porque tú permitiste que pudiéramos abrir nuestros ojos y a la vez podés venir a tu casa a poder alabarte y cantar himnos. Te damos gracias por todo, Señor, y te pedimos que guíes esta reunión. Amén. Me gustaría cantar el himno 250. El número 250 del himno. Señor Jesús, tú eres. Lindo.
digno, tenemos un Salvador que es digno. Y era necesario que Él padeciera lo que necesitábamos nosotros, porque éramos culpables y teníamos, como decía, un acta, ¿no?, que nos acusaba de todo nuestro pecado. Pero Él fue ese Salvador necesario para nuestras vidas. Y cuando miramos a ese Salvador, no podemos dejar de mirar la cruz sangrienta. 2:6:2. La cruz sangrienta al contemplar, do el Rey de Gloria padeció. Riquezas quiero despreciar y a la soberbia tengo horror. Mi gloria y mi blasón serán la cruz de Cristo mi Señor, y lo que di a la vanidad ya le dedico con amor. Sus manos, su costado y pies, de sangre manaderos son, y las espinas de su sien, mi aleve culpa las clavó. Cual vestidura regia allí, la sangre cubre al Salvador. Y pues murió Jesús por mí, por Él al mundo muero yo. Entonemos, hermanos, el 262. Padeció.
Padre Celestial, te damos gracias porque tenemos esta oportunidad de poder venir a adorarte por medio de estos cánticos que hablan de esa inmensa obra que hiciste en la cruz del Calvario, Señor, y podemos contemplar, como cantamos recién, la cruz sangrienta, aunque un escenario tal vez triste y feo a la vista, pero que representa para nosotros la salvación de nuestra alma. Por eso hoy te queremos agradecer, te queremos entregar nuestra gratitud, Padre, y darte las gracias porque pensaste en nosotros y por un gran amor que tuviste hacia nosotros, bajaste a este mundo para hacer esa obra redentora en la cruz del Calvario y librarnos de la perdición eterna. Te agradecemos, Señor, y queremos seguir adorándote por medio de tu palabra que podamos contemplar. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Buenos días, queridos hermanos. Yo me tengo que sacar el barbijo porque no tengo el micrófono incorporado. Apenas se me entiende cuando no lo tengo, imagínense si me lo dejo. Así que bueno, vamos a leer algunos versículos en la carta a los Romanos, ¿sí? El capítulo 1. Allí el apóstol Pablo manifiesta a los romanos su deseo de ir a visitarlos prontamente, ¿no? Cuando se les sea permitido. Y en el versículo 16 comienza a dar el tema de esta visitación, ¿no? Y comienza diciendo el versículo 16, Romanos 1:16, dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿No? Y el versículo 18, que también lo vamos a leer ahora, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y creo que en estos días, ¿no?, que estamos viviendo, más en estos tiempos y sobre todo aquí en nuestro país, estamos viendo cómo la impiedad está de manifiesto, ¿no? Creo que si sabemos lo que es la piedad, ¿no?, ¿qué significa la piedad? Ir hacia, o tener el sentido de ir hacia Dios, ¿no? Y la impiedad es justamente lo contrario, ¿no? Es ir en contra de Dios, es ir opuesto hacia la voluntad de Dios. Y cuando vemos la situación actual moral, ¿no?, de la humanidad, nos damos cuenta que la humanidad tiende a ir hacia Dios, ¿no? Va por el camino de la impiedad, ¿no? Y cuando leemos esto, no podemos más que, cuando vemos esta situación, cuando la analizamos en nuestras vidas, muchas veces nos airamos, ¿no? Y podemos llegar a decir: ¿cómo puede ser, ¿no?, que Dios permita todas estas cosas? ¿Por qué no baja un fuego del cielo, ¿no?, como pasó con los profetas de Baal, ahí con Elías y los profetas de Baal, y los consume, ¿no? Y desaparecen de una vez por todas y no están más, ¿no?, porque están haciendo algo malo. No, pero realmente cuando Pablo está diciendo estas palabras no está hablando de una persona en específico ni de un grupo en específico, ¿sí? Está hablando, cuando seguimos leyendo todos estos versículos, está hablando de la humanidad entera, del hombre en su conjunto, ¿no? Como lo dice en el capítulo 2, ahí un poquito más adelante, versículo 1, que dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quieras que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo, ¿no? Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y entonces, cuando tomamos en cuenta esto, cuando tomamos en cuenta que estas palabras que Pablo decía anteriormente es el juicio de Dios contra toda la humanidad y no contra un grupo de personas que en algún momento de la historia estén practicando la impiedad, sino que en ese conjunto de la humanidad estamos incluidos nosotros también, ¿no? Como Pablo lo dice en 1 Corintios 6:11, cuando dice: y esto erais algunos de vosotros, ¿no? Cuando da una lista de abominaciones que se cometían ahí en Corinto, y dice: y esto erais algunos de vosotros, ¿sí? Y nosotros, cuando pensamos en esto, solamente podemos darle las gracias a Dios porque un día a cada uno de nosotros nos resplandeció la luz del Evangelio, ¿no? Y ese es el motivo, entonces, como lo decían los hermanos en las oraciones, de que estemos en este lugar, en este momento. Recordar que un día Dios nos amó tanto, de tal manera, ¿no?, que envió a su Hijo a morir por nosotros. ¿Cuándo? Cuando aún éramos pecadores, cuando éramos como todas esas personas, cuando estábamos en la impiedad, ¿no?, cuando no teníamos conocimiento de Dios.
Y en ese momento, y estando en esa situación, Dios nos amó a cada uno de nosotros, ¿sí? Su amor en la eternidad, ¿no? Y su amor desde la eternidad pasada, como ya muchas veces lo vimos, Él nos amó desde antes de la fundación del mundo. Él tenía este plan para nosotros. Pero además de eso, sabemos que Él nos salvó con un propósito, ¿no? Y la semana pasada estuvimos escuchando un poquito de esto, y creo que al ser el mismo grupo ya algo habíamos hablado, ¿no? Acerca de el motivo de resplandecer, sobre todo en este momento, porque cuando, como decía Ernesto, cuando la noche es más oscura, la luz resplandece de una manera más llamativa, ¿no? O sea, es mucho más notoria la luz cuando la oscuridad es más profunda. Pero miren lo que dice Jeremías, en el llamamiento de Jeremías, en el capítulo 1, ¿no? Y nosotros conocemos de memoria acá en el llamamiento de Jeremías el capítulo 1, versículo 19, ¿no? Y muchas veces lo utilizamos, ¿no? Y animamos a la gente con esto. El versículo 19, se lo voy a leer mientras terminan de buscarlo, dice: y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. ¿No? Y esto es real, ¿no? Para aquellos que somos hijos de Dios, podemos tranquilamente tomarnos de esta promesa. Pero, ¿no? Esto no se lo dice así porque sí. Fíjense que unos versículos antes, en el 17, le da una tarea a Jeremías, ¿no? Jeremías también estaba en un momento en el que la nación de Israel estaba completamente volcada en la idolatría, y él iba a advertirles acerca del juicio que Dios ya estaba decidido sobre ellos, ¿no? Y le dice en el versículo 17: tú pues, a Jeremías, ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. ¿No? Y entonces ahí sí viene la promesa, ¿no? Cuando él cumplía su función, cuando él cumplía su ministerio, cuando él cumplía esto de ser como una ciudad fortificada, como un muro de hierro, cuando él iba contra toda esta gente predicando la verdad de Dios, entonces y solo entonces se cumplía esto de: pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, ¿sí? Dice Jehová, para librarte. Y hablando acerca de nuestra tarea en este tiempo, ¿no? Porque si hablamos entonces de que Dios nos rescató cuando estábamos perdidos y hoy estamos en este lugar, tenemos una tarea, ¿no? Y como decíamos antes, es esta de resplandecer, ¿no? Y cuando el Señor Jesús hablaba acerca de que seamos sal, seamos luz, decía que no se pone una luz, no se enciende una luz y se pone debajo del almud, ¿sí? Una especie de cajón que se utilizaba de mesa, sino que se pone en lo alto del candelero para que alumbre a toda la casa, ¿no? Y nos habla entonces acerca de nuestra tarea. Y por algo el apóstol Pablo, cuando en Corintios nos habla acerca de la cena del Señor, la une directamente con la predicación del Evangelio, ¿no? Porque dice: y cada vez que comieres de este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga, ¿sí? Y creo que el hecho de resplandecer y de alumbrar a la humanidad tiene que pasar sí o sí por la predicación del Evangelio. Esa es nuestra tarea, eso es lo que el Señor nos encomendó. Es para eso, para lo que estamos en este mundo. Cuando nosotros vemos al Señor Jesucristo actuar acá en la tierra, cuando dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, ¿no? Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. El Señor vino a este mundo a predicar, como Él decía, ¿no? Que el reino de los cielos se ha acercado. Y predicó el Evangelio de salvación, el Evangelio de arrepentimiento, el mismo Evangelio que hoy nos toca predicar a nosotros, ¿no? Y creo que la mejor forma que podemos resplandecer en este mundo es justamente esa, ¿no? La de alumbrar a través del Evangelio. Por eso, como cuando pensamos en esta tarea que tenía Jeremías, ¿no? Y pensamos en nuestra sociedad actual, en cómo el mundo está en la impiedad absoluta, nosotros tenemos que ser baluartes de la verdad, no de la nuestra, no de nuestras convicciones, sino de la verdad de Dios, ¿no? Y alumbrar a través de la predicación del Evangelio, y alumbrar a través de nuestras acciones. No podemos pasar desapercibidos. Cuando el Señor Jesús hablaba de estos elementos, la sal y la luz, son elementos que no pasan desapercibidos nunca, ¿no? En una comida nos damos cuenta enseguida cuando le falta o cuando le sobra sal, ¿no? En una habitación que está a oscuras, apenas se enciende una luz, ya sea la del celular, por las noches nos damos cuenta, ¿no? Y ahí está la luz.
Así que no podemos pasar desapercibidos, ¿no? Y nuestra tarea actualmente, ¿no?, es esta. El Señor Jesús entonces nos rescató, nos amó cuando estábamos siendo enemigos de Él, ¿no?, como leemos también allá, y tiene resultados inmediatos. Ahí en Romanos capítulo 5, versículo 1, cuando comienza a hablar acerca de la justificación, nos dice: justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios, ¿no? El resultado inmediato de sabernos recibidos por el amor de Dios, de haber aceptado al Señor como Jesús como Salvador de nuestras vidas, es esto, ¿no? La paz que llega a nuestros corazones, ¿no? Pero no solamente nos habla entonces acerca de su amor en el pasado, de nuestra tarea en el presente, sino que también nos habla acerca de nuestro futuro, ¿no?, de nuestro porvenir. Y lo vemos ahí en Romanos capítulo 8, versículo 18. Así que dice, Romanos capítulo 8, versículo 18, dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. O sea que también nos da una esperanza futura, ¿no? Y en esta mañana en la que tenemos los símbolos delante nuestro, que todos conocemos de qué nos hablan, ¿no? El pan nos habla de su cuerpo clavado en la cruz, su cuerpo azotado por esos soldados romanos que habían llevado al extremo, ¿no?, la práctica de la tortura. Nos habla la copa con vino, nos habla de su sangre derramada en favor nuestro, su sangre que limpió todos nuestros pecados. ¿Cuánto podemos agradecerle a Dios, ¿no?, por habernos librado de esa ira venidera? Y éramos justos, merecedores de la ira de Dios, ¿no?, como leíamos ahí al principio de Romanos, ¿no? La ira de Dios se revela contra toda impiedad, ¿no?, por lo cual eres inexcusable tú, hombre, cualquiera tú que juzgas, ¿no? Todos nosotros estábamos, y como lo dice también Romanos en el capítulo 3, ¿no?, cuando dice: por cuanto todos pecaron, y nosotros también estábamos destituidos de la gloria de Dios. Sí, pero hoy y en este día en el que nos reunimos como iglesia para adorar a nuestro Dios, podemos recordar que a pesar de todos los cargos que habían en nuestra contra, que a pesar de nuestra culpabilidad, que a pesar de ser justos, merecedores de la ira de Dios, Dios nos amó tanto, nos amó de tal manera que nos dio la redención a través de su Hijo. ¿Sí? Para que hoy, por gracia, podamos reunirnos, podamos participar de estos símbolos y podamos abrir nuestro corazón en adoración, en gratitud, como decían también los hermanos, orando, ¿sí? Porque solamente Él es digno. ¿Sí? Esa canción hermosa que cantamos nos habla acerca de eso, de su dignidad. El Señor Jesucristo es el único digno de recibir toda nuestra adoración, toda nuestra gratitud, y que podamos en esta mañana, al participar de los símbolos, poder hacerlo en espíritu y en verdad. El Señor bendiga su palabra y podamos hacerlo realmente con un corazón rendido. Gracias a Dios por la palabra que nos hace tanto bien, ¿verdad? Necesitamos la palabra de Dios. Y como decía al principio, de la comunión. Vamos ahora a participar del pan. Es algo tan preciado para los creyentes, porque hacemos memoria. El pan sigue siendo pan, pero al contemplar el pan sobre esta mesa, pensamos en el cuerpo santo e inmaculado de nuestro amado Salvador, Cristo Jesús. Nació sin pecado, vivió sin pecado, murió sin pecado, pero cargó en la cruz el pecado de todos nosotros. Así que con inmenso gozo vamos a disfrutar del partimiento del pan. Vamos a tener una oración. Te voy a pedir, Ezequiel, por favor, que tengas una oración y procedemos entonces a partir del pan. Padre que estás en el cielo, Señor, cuántas gracias te damos. Cuán agradecidos estamos, Señor, porque, como decía Fernando, que no éramos nada, Señor, porque estábamos muertos, Señor, en nuestros delitos y pecados, pero tú, Señor, nos amaste y nos amaste de tal forma que mandaste a tu Hijo a morir no por un pecado ni por algunos, a morir por todos. Amén. Gracias, Señor, porque un día hemos aceptado, hemos entendido que nuestro pecado nos condenaba, Señor, y te hemos aceptado en nuestros corazones y te reconocimos como nuestro Salvador. Y gracias a esa salvación tan grande que tenemos, hoy podemos participar de estos símbolos. Gracias, Señor, por el pan,
porque simboliza tu cuerpo que fue entregado por nosotros en la cruz. Dejamos esta reunión en tus manos para que tú la guíes, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a partir el pan. Como nos instruyó y enseñó nuestro amado Salvador. Este es mi cuerpo que por vosotros es entregado. Comed de él todos. Le pido a Jorge, por favor, que reparta el pan y sigamos así en este tiempo de adoración. Vamos a dar gracias por la copa con vino, que representa, como ya explicaba Fernando, la sangre de nuestro amado Salvador, Cristo Jesús. Romanos 3:23 decía, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Pero por la gracia de Dios, por la muerte de Cristo, por sangre derramada, solamente la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Así que vamos a tener una oración más. Le pedí a Dios que hice una oración por la copa y vamos a participar de ella. Le voy a pedir a Rodrigo que reparta la copa. ¿Puede ser? Oramos, Padre Celestial, te agradecemos por este momento en el cual vamos a poder participar de la copa, de este vino, el cual recordamos la sangre de nuestro Salvador, la cual fue derramada sobre aquel madero hasta la última gota. Es aquella sangre que nos limpia de todo pecado. Gracias, Padre, porque tú has muerto en la cruz de Calvario por amor a esta humanidad, por cada uno de nosotros, pero no has quedado en una cruz ni en una tumba, sino que has resucitado y hoy estás a la diestra del Padre. Dejamos todo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Participamos de la copa con vino y cada hermano, cada hermana que está mirando este video también puede hacerlo en su casa con mucho gozo. Por ahora, en forma a distancia, pero en poco tiempo, creo yo, vamos a hacerlo todos presencialmente.
De esta manera, con mucho gozo, con suma reverencia, con mucho gozo, hemos disfrutado de este tiempo. Como decía al principio, es esencial para nosotros. Es vida. Estar aquí es vida. Tener relación con el Padre es vida. Entonces queremos manifestar nuestro agradecimiento al Señor por la salvación tan grande que tenemos en Él. Y a través de la palabra también algunos que escuchan también puedan entender un poquito más de los propósitos de Dios para la vida de cada uno de nosotros y de ustedes. Vamos en esta mañana, tenemos 2 bolsas para la ofrenda. Una es para los misioneros que trabajan en distintos lugares del país a tiempo completo, predicando la palabra, enseñando la palabra y abriendo nuevos surcos y testimonios a lo largo y ancho de nuestro país. También en distintos puntos del mundo también tenemos otros misioneros. Y también la otra ofrenda será para la iglesia, o sea, es decir, para los gastos que genera el movimiento que tenemos en nuestro local. Así que en un momento más vamos a ofrendar, estamos en tiempo limitado, pero estamos todavía dentro del tiempo. Y saludamos a todos los hermanos que nos están viendo, que pronto, queridos hermanos, seguramente vamos a estar todos reunidos. Todos los hermanos les saludan. Saludamos a nuestros queridos hermanos, ¿verdad? Un paneo y Gerson tan gentilmente ahí atrás de la cámara. Le voy a pedir después que venga y tenga la última oración de esta reunión. Así que les saludamos. Ahí están, hermanos, saluden a todos los hermanos. Hay muchos de ellos que están con deseo de venir y ojalá no pierdan el deseo de estar aquí, no lo pierdan. Y algunos hoy no han venido, vamos a ver cuáles fueron las circunstancias por las cuales no han estado en este lugar.